Bienvenidos nuevamente a otro nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo conectar un libro de Excel a una base de datos SAP HANA, todo desde el código Visual Basic for Application y vía ODBC. También vamos a aprender cómo hacer consultas a la misma y manejar los resultados obtenidos. Así que, sin más, comencemos. Bien, para comenzar con el tema de este capítulo, obviamente lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo libro de Excel. Yo acá ya lo tengo creado. Una vez con nuestro libro creado y abierto, nos vamos a dirigir al editor de código y vamos a ir al apartado de referencias. Acá tenemos que agregar la referencia de Microsoft ActiveX Data Object 6.1 o la versión más reciente que cuenten ustedes. Pueden ir a la sección referencias si ya tienen agregado este botón desde el botón y si no desde Tools o herramientas y referencias. Una vez que se abre acá, dijimos que teníamos que agregar el Microsoft Active Data Objects y la versión más reciente con la que cuenten. Le damos OK y ahí está. Esta librería es la que nos va a permitir utilizar los objetos ADODB mediante los cuales vamos a realizar la conexión a la base de datos HANA. Como dijimos, nos vamos a estar conectando a esta base de datos vía ODBC, así que lo siguiente que vamos a hacer es crear una función para que compruebe si el usuario en cuestión tiene efectivamente estos drivers que necesitamos instalados en su máquina. Así que para esto vamos a crear un nuevo módulo y vamos a declarar las siguientes variables de nivel global. Primero yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner HANA, esto recuerden que le pueden poner cualquier nombre, y vamos a declarar las siguientes variables. En primer lugar vamos a declarar una variable que se llame ODBC driver y va a ser de tipo string, y ahora vamos a declarar dos constantes. La primera constante se va a llamar hkey local machine y de qué tipo va a ser de tipo long y va a tener el siguiente valor, que ese vamos a ponerlo ahí. Esto quiere decir, esto tiene un valor, pero ya lo vamos a explicar más adelante. Y la segunda constante se va a llamar registry key path. Y acá lo que vamos a poner, esto va a ser de tipo string y esta va a tener la ruta que vamos a estar utilizando más adelante, que es software. Esto lo vamos a ir explicando a medida que lo vamos a necesitar. ODBC barra, debemos poner ODBC inst.ini, otra barra y ahora ODBC drivers. Ahí está, perfecto. Bien, la primera variable lo que va a hacer es almacenar el nombre del driver instalado en nuestra máquina. ¿Y por qué o para qué? Bien, porque lo vamos a necesitar para hacer la conexión a la base de datos y el driver varía según el sistema. Es decir, si tenemos un sistema de 64 bits, el driver que permite esta conexión se llama HDB o DBC. Y si no, si tenemos un sistema de 32 bits, se llama igual pero con un 32 en el fondo del nombre, digamos, al final del nombre. Entonces por eso es que tenemos que almacenarla. La segunda y la tercera son constantes, donde la primera de ellas corresponde a la llave del registro donde vamos a acceder, es decir, a la llave principal, el cual se identifica con un número, por eso es el long y por eso tiene esto. Esto representa un número. Y la segunda es la subllave, es decir, la ruta concreta del mismo dentro de esta llave. Por lo tanto, para poder pasar en limpio, si navegáramos a nuestro registro, primero abriríamos la llave principal, que es esta, hkey local machine, y después iríamos abriendo el árbol hasta llegar a la carpeta ODBC drivers, siguiendo la ruta indicada. Eso lo podemos ver, yo acá ya tengo abierto el editor de registro, y vemos que si navegamos a hkey local machine, como les dije que es la llave principal, que es esta que tenemos acá representada por ese número, y luego navegamos a esta ruta, tenemos software ODBC, ODBC inst.ini, que es donde tenemos todo instalado, y ODBC drivers. Acá vemos que tenemos listado todos los drivers que son los que nosotros vamos a obtener para verificar justamente de que tengamos el driver instalado o no. Entonces vamos a cerrar acá y hasta ahí perfecto. Pero ¿por qué declaramos estas últimas dos variables, o mejor dicho, estas dos constantes? Bien, porque a continuación tenemos que crear una función para obtener los datos del registro para una ubicación específica, que en nuestro caso es la ruta que acabamos de indicar en estas constantes. En estas se van a almacenar, como dijimos, los drivers ODBC instalados en la máquina y mediante los cuales comprobaremos si tenemos o no el que necesitamos. Así que vamos a eso. Vamos a hacer acá unos espacios y vamos a crear una nueva función. En mi caso vamos a poner private, vamos a hacer la privada, function, y yo le voy a llamar isODBC driver install. Ahí está, vamos a llamarla así y esto que retorne un booleano, es decir que me va a devolver true o false dependiendo de
de si tenemos o no el driver instalado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es declarar un par de variables. La primera variable que vamos a declarar se va a llamar registry, que es donde vamos a inicializar nuestro registro. Entonces esto es de tipo object, va a ser un objeto. Vamos a declarar una variable de tipo integer que nos va a servir, ya lo vamos a ver, para recorrer todos los resultados que obtengamos. Y vamos a declarar dos variables más, una que van a ser dos arrays, es decir, dos arreglos. Vamos a ponerle uno value names, así, as variant. Y por otro lado vamos a declarar otro array que se va a llamar value types, que también va a ser de tipo variant. Ahora, como vemos, declaramos estas dos variables de tipo variant. Este es un tipo especial que se asigna a variables que no fueron explícitamente declaradas. Es decir, si pusiéramos, por ejemplo, dim y el nombre así de la variable y le sacáramos el tipo, esto automáticamente adoptaría el variant, ¿sí? Bien, este tipo especial de variables puede almacenar cualquier tipo de datos salvo una cadena o array de longitud fija. Suele utilizarse también cuando no sabemos qué tipo de datos vamos a estar almacenando en una variable y para que ésta tome el tipo correcto sin la necesidad de declararlo explícitamente. En este caso, estas dos variables van a almacenar cada una un arreglo de resultados que ya vamos a ver y para que tomen los datos del tipo correcto las declaramos así de tipo variant. De todas maneras, les voy a dejar anclado en el primer comentario la referencia a la documentación oficial por si quieren saber un poquitito más sobre este tipo especial de variables. Bien, continuamos con nuestra función y lo que tenemos que hacer ahora es setear e inicializar nuestro objeto registry. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a llamarlo, vamos a poner set para poder inicializarlo y vamos a utilizar get object y ahora vamos a decirle acá qué objeto es lo que tiene que obtener y para tener el objeto registro lo que tenemos que hacer es pasarle la siguiente ruta. Vamos a poner acá que yo la tengo copiada, es esta la ruta que va a inicializar el registro. No nos vamos a detener mucho en esto porque la verdad que no tiene mucho sentido, pero de esta manera inicializaríamos el objeto registro para justamente poder acceder al método que nos permita obtener el listado de drivers ODBC que nosotros tenemos instalado y que es lo que necesitamos verificar. Y este método lleva por nombre enumValues. Así que vamos a ver un poquitito la documentación de este método para ver cómo funciona. Yo la tengo acá abierta también y acá vemos que tenemos este método que les comenté en enumValues y de que corresponde a esta clase, que si vemos es la clase que registramos acá en nuestro registro, en nuestra variable de tipo objeto. Acá vemos que la sintaxis de este método lleva por defecto que pide dos variables, una que va a ser la clave principal y otra la subclave, es decir, a dónde tiene que ir a buscar, y pide dos variables más que van a ser, que va a devolver, es decir, las va a rellenar. Va a utilizar esta información y va a meter en estas dos variables que le demos a continuación los resultados de ese pedazo del registro. Acá, como vemos, tenemos todas las claves principales con el número que les comenté que iba a cada uno, y si vamos más abajo tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo acá vemos que el HKey Local Machine, que es justo la que nosotros necesitamos, tiene este valor, que es el que nosotros utilizamos acá en nuestras constantes. Así que bueno, eso también se los voy a dejar para que lo puedan ver. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aplicarla. Así que ¿cómo lo hacemos? Llamamos a nuestro objeto registry y ahora vamos a llamar a su método enumValues. Y como vimos, vamos a pasarle los valores que necesita, que en este caso son la llave principal, nos va a pedir la subclave para este lado y ahora nos va a pedir las dos arrays donde va a almacenar los resultados de este lugar donde le estamos diciendo de registro que vaya a buscar. Estos son array value names y por el otro lado array value types. Perfecto. Como vemos acá ya le pasamos los cuatro parámetros que necesita, los dos primeros de entrada donde le indicamos a qué parte del registro ir a buscar la información y los dos últimos que es donde almacenará estos resultados. Continuando, lo que tenemos que hacer a continuación es iterar por todos estos resultados que nos devuelve este método y comprobar la existencia o no del driver y en base a eso almacenar el nombre y devolver el valor de la función. Entonces para eso vamos a utilizar una función for, donde vamos a decirle for i igual a 0 hasta que hasta el límite superior de qué, de nuestro array de valores, es decir, de nuestro array value names, vamos a iterarlo todo.
¿Y qué es lo que vamos a ir corroborando acá? Como dijimos, tenemos que corroborar el nombre del driver, porque acá van a estar almacenados todo el listado de drivers que nosotros obtuvimos de esta ruta del registro. Entonces, vamos a decirle if ucase, vamos a convertirlo todo a mayúsculas para así no tenemos ningún tipo de problema. Esto podría hacerse también a minúscula, no importa, es para que tener todo en de una misma manera y no equivocarnos acá en la comprobación. Y vamos a ponerle array names, vamos a acceder al objeto que estamos iterando, que sí, de esta manera accedemos al primer objeto del array o en realidad al objeto que estemos iterando de ese array y vamos a corroborar, como esto es el nombre, vamos a decirle si esto es igual, o mejor dicho, contiene la palabra, como dijimos, HDB o DBC y vamos a ponerle el asterisco porque esto puede ser que, perdón, ahí está, esto puede ser que sea así para los que son de 64 bits, pero puede ser que contenga también el 32 si estamos en un sistema de 32 bits. Así que hay que poner el asterisco para que considere los dos casos y hacerlo todo en una misma línea. Entonces, vamos a decirle que si encuentra, o sea, que es igual a esto, que lo encontramos quiere decir que el driver está instalado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es almacenar en nuestra variable ODBC driver el driver correcto. Entonces, ¿cuál es el driver correcto? Sabemos que el driver correcto es el que está acá, porque entró en esto, o sea, como la comprobación dio true, quiere decir que este driver es el correspondiente. Entonces, lo almacenamos. Vamos a decirle a nuestra función que encontramos el driver, entonces le pasamos true y luego lo que nos resta hacer es salir de la función porque no queremos seguir comprobando todo el listado de drivers si ya sabemos que encontramos el que necesitamos. De lo contrario, acá lo que tenemos que hacer es pasarle un false porque quiere decir que iteramos por todos los valores que obtuvimos acá mediante el método enumValues, no encontramos el driver, entonces tenemos que pasarle al método el false, quiere decir que no está instalado en la máquina. Bien, ya tenemos la primera parte lista. Ahora lo que deberíamos hacer es crear la función para comprobar la conexión con el servidor antes de realizar la consulta. Así que primero vamos a declarar globalmente también las siguientes variables. Vamos a declarar una variable constante más que se va a llamar server node y en este caso acá este va a ser también de tipo string y con qué valor lo vamos a inicializar. Bien, acá lo que deberían poner es el servidor HANA al cual ustedes quieran conectarse, dos puntos y el puerto. Generalmente el puerto suele ser 30.015, pero bueno, esto puede cambiar, así que lo vamos a poner así para que ustedes pongan el servidor y el puerto que se desean conectar. Por otro lado, también tenemos que declarar dos variables más, que son las que nos van a servir para hacer la conexión a nuestra base de datos. Entonces, vamos a declarar, por un lado, una variable que se llame CNN, que va a ser de tipo addodb.connection, y por otro lado, una variable de nombre rs, que va a ser de tipo recordSet. Ahí está. Y también vamos a declarar una variable más que se llame connectionString. ConnectionString. Y esta va a ser de tipo string, justamente. Perfecto. Ahora vamos a crear la función en cuestión, que yo la voy a llamar, por ejemplo, vamos a ponerla acá arriba, y vamos a llamarla, vamos a declararla private function, y vamos a llamarla check HANA connection. Check HANA connection. Esta también va a devolver un booleano. Ahí está. Ahora, lo primero que tenemos que comprobar es la existencia del driver. Para entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función que creamos anteriormente. Entonces, vamos a llamar a nuestra función y vamos a decirle que si esta función no nos devuelve true, que quiere decir que no lo tenemos instalado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mostrarle un mensaje al usuario para que esté al tanto de esto y vamos a ponerle, por ejemplo, no se ha encontrado, no se ha encontrado el driver ODBC necesario para realizar la conexión al servidor HANA, o vamos al servidor, ahí está. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerle un poquito de estilo al mensaje, exclamation, bb only, y vamos a hacer lo que sea modal, bb application modal. Ahora le podríamos poner un título, vamos a ponerle ODBC driver missing.
Ahí está. De esta manera le estaríamos avisando al usuario qué es lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer acá también? Devolver un falso acá en la función. Porque quiere decir que si ya no tenemos el driver instalado, esta función también tiene que devolver falso porque no podemos continuar. Y por último, ya salimos de la función porque no queremos que se ejecute más nada. Quedamos así. Lo próximo que tenemos que hacer es armar la conexión o el connection string, que es justamente para conectarnos a HANA, es que le vamos a decir cómo conectarnos a nuestro servidor. Entonces, acá abajo, porque quiere decir que si no entramos acá, que tenemos el driver instalado, acá abajo vamos a decirle connection string, vamos a copiarnos esta variable, vamos a iniciarla en primer lugar con un Babelone string por las dudas y vamos a decirle connection string a qué va a ser igual. En primer lugar tenemos que indicarle el driver que vamos a estar utilizando. Para esto ponemos la palabra driver, un igual, abrimos estas llaves, cerramos y al final va un punto y coma. Y acá entre estas llaves lo que va es el ODBC driver, es decir, el nombre del driver. Y nosotros lo tenemos, recuerdan, en nuestra variable que se llama ODBC driver. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es concatenar para que ya nos tome el valor de nuestro driver que obtuvimos en el método anterior. Perfecto, eso por un lado. Ahora lo segundo que le tenemos que indicar a nuestro string de conexión es el servidor o lo que se conoce acá en el connection string como server node. Así que vamos a escribir server node y esto va a ser igual a que va a ser igual obviamente a nuestro server node, que es el que tenemos acá configurado en nuestra constante. Así que vamos a poner server node, vamos a volver a concatenar porque tenemos que cerrar siempre con un punto y coma. Bien, con estas dos líneas ya estaría, pero antes de continuar vale aclarar que podría pasar que también tengamos que indicarle un usuario y contraseña para poder conectarnos. Si ese es el caso, entonces tan solo tendríamos que incluir estos dos parámetros al connection string. Por un lado, vamos a volver a llamarlo, vamos a hacer así, y ¿cómo le indicaríamos el usuario? Para indicarle al usuario ponemos UID igual y acá sería el nombre del usuario. Eso por un lado. Obviamente cerramos también con punto y coma y para indicarle la contraseña hacemos lo mismo, vamos a concatenar y ahora ¿qué es lo que le tenemos que pasar? Tenemos que pasarle pwd, que es de password, igual y acá el password y también cerramos con un punto y coma. Pero recuerden que estas dos variables son solo en el caso de que necesiten un usuario y contraseña para conectarse. Si es un SSO no lo van a necesitar y se va a loguear directamente con el usuario que esté logueado en su sistema. Genial, ahora solamente nos resta crear la conexión con nuestra base de datos y esto se hace muy fácilmente. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar el objeto connection que nosotros llamamos CNN y vamos a decir new addb.connection. De esta manera lo inicializamos y ahora lo tenemos que abrir. Entonces vamos a hacer CNN. Acá vamos a ver todos sus métodos y propiedades y vamos a utilizar su método open. Y que si hacemos un espacio nos dice los parámetros y qué es lo que le tenemos que pasar, el connection string, que es la cadena mediante la cual va a abrir y realizar la conexión o intentar realizar la conexión. Por último, tenemos que pasar acá, porque si esto fue válido y se conectó, tenemos que pasarle un true, que quiere decir que la función corrió toda perfecto y abrió nuestra conexión a nuestro servidor HANA que tenemos indicado. Pero bien, ahora lo que nos faltaría es evaluar el caso en que ocurra un error y no se pueda establecer esta conexión, ya sea por falta de permisos, por error en la dirección del servidor u otras diversas razones que pueden ocurrir, por lo cual lo mejor sería que capturemos este error, mostrárnoselo al usuario y además devolver el valor correspondiente de la función, porque acá nos estaría faltando justamente esa parte, acá donde la función también devuelva false. Entonces vamos a hacerlo. Acá, antes de establecer la apertura al servidor, lo que tendríamos que hacer para manejar estas excepciones es agregar justamente un manejo de excepciones. Y vamos a ponerle on error, go to, y vamos a poner, por ejemplo, connection error. ¿Qué quiere decir esta línea? Esta línea quiere decir que a partir de acá para abajo, si falla algo de lo que está por debajo de esta declaración, va a irse hacia el procedimiento o hacia la parte del código donde tengamos este connection error. Esto vamos a poner connection error, dos puntos, y ahí está. Si acá ocurre un error en esta línea, va a saltar directamente a este bloque de código. Pero como no queremos que en el caso de que no ocurra se ejecute igual, acá abajo lo que deberíamos agregarle es un exit function. Porque imaginen que
nosotros le declaramos esto. Viene acá, se abre la conexión y se abre bien. Y acá nos dice check HANA connection, devuelve un true, pero si no tenemos esta línea, va a seguir ejecutando y va a seguir ejecutando también este bloque, que nosotros solo queremos ejecutarlo si ocurre un error. Así que por eso es necesario agregar este exit function. Así viene de acá y una vez que ejecuta esto, salta directamente acá, al final de la función y nos sigue ejecutando. Bien, sigamos con esto. Entonces acá lo primero que deberíamos pasarle es un false a la función para indicarle al usuario o a nuestro sistema que no se pudo realizar la conexión, y ahora vamos a agregarle un mensaje para avisarle justamente a nuestro usuario que ha ocurrido un error. Entonces vamos a poner ha ocurrido un error al intentar establecer la conexión. Vamos a ponerle con el servidor. Ahí está. Y también lo que le podríamos agregar, que sería muy útil, es qué tipo de error ha ocurrido. Para así el administrador, en este caso ustedes del sistema, podrían saber qué es lo que está provocando el error y así más fácil poder solucionarlo. Así que vamos a agregarle dos saltos de línea para que no se nos junte con el mensaje. ¿Y cómo le agregamos? El error es muy sencillo. En Visual Basic for Application tenemos un objeto que se llama err, que obviamente es la abreviación de error. Y si hacemos un punto, vamos a ver todas las propiedades también y métodos que tiene. Si usamos description, ahí lo que va a hacer es agregarle la descripción del error que acaba de ocurrir. Entonces de esta manera ya también le estaríamos mostrando al usuario no solo que ha ocurrido un error, sino qué error ha ocurrido para que podamos tener este feedback. Así que por acá también vamos a hacerlo modal. Vamos a mostrarle un par de cositas, en este caso bebé exclamation también, para mostrar que fue un error, y vamos a poner bebé OK only, para que solo aparezca el botón de OK en este cartel. Y acá vamos a poner database connection error. Ahí está. Esto va para arriba y ya quedó. Quedaría así. Muy bien, perfecto. Ahora sí, lo último que tendríamos que hacer es hacer justamente la consulta del servidor y obtener los datos. Así que vamos a crear un procedimiento nuevo también, que yo lo voy a llamar Get Data from HANA. Vamos a crearlo por acá arriba. Vamos a ponerle en este caso también private, porque no lo vamos a usar fuera de este procedimiento. Get Data from HANA y vamos a cerrarlo. Obviamente ustedes, si lo van a utilizar en algún lugar del libro, en lugar de hacerlo privado, lo deberían hacer público para poder accederlo de cualquier parte del programa, pero esta función que ahora vamos a llamar a esta y a esta, solo va a poder acceder desde adentro del módulo a estas funciones, que no es necesario que se pueda acceder desde afuera. Bien, así que lo primero que tenemos que hacer es comprobar la conexión al servidor. Entonces vamos a comprobar con este método, vamos a decir if check HANA connection. Si esto no es true, quiere decir que algo falló, entonces vamos a salir del procedimiento. Acá no es necesario que mostremos un mensaje ni nada, porque ya los mensajes se muestran acá o acá mismo en cuando falla cualquiera de los dos métodos. Así que ya llamando a este que tiene anidado también a la comprobación del driver, ya está, nos ahorramos tener que mostrar algún mensaje de error en nuestro método principal. Ahora que ya comprobamos la conexión, tenemos que armar y ejecutar la consulta. Para eso, antes vamos a declarar una variable donde almacenaremos dicha consulta y luego sí vamos a continuar. Entonces acá arriba vamos a declarar una variable que vamos a ponerle query, por ejemplo, y va a ser de tipo string. Acá abajo vamos a inicializar nuestro primer objeto, el objeto recordSet, que es el que va a obtener todos los datos y almacenar los datos que nos devuelva a la base de datos justamente la consulta. Así que lo vamos a inicializar también así, recordSet, así inicializamos el objeto. Acá escribiríamos nuestra consulta, es lo que nosotros le queremos consultar a nuestra base de datos. En este caso yo voy a poner select, que me seleccione todo, que me traiga todo, from table where conditions. Acá ustedes obviamente tienen que armar la consulta que quieran hacerle al servidor. Yo esto lo voy a dejar así genérico porque la cosa es que entiendan y aprendan cómo realizarlo. Después ustedes lo adapten a su caso de uso. Y por último tenemos que volver a setear nuestro record set. ¿Y con qué lo vamos a setear? En este caso lo vamos a setear con lo que devuelva la ejecución de esta query. ¿Y cómo ejecutamos esta query? Muy fácil. Llamamos a nuestro objeto connection, buscamos su método execute y le pasamos lo que queremos ejecutar, que en este caso es esta consulta que acabamos de escribir. Bien,
Lo siguiente es evaluar la respuesta del servidor y eso lo vamos a hacer muy fácil mediante la propiedad EOF o EndNodeFile de nuestro objeto rs o recordSet. Entonces vamos a decirle if rs.eof justamente no es true, then que haga algo. Esto quiere decir que si nuestro objeto F no llegó al final, es decir, tiene resultados, vamos a hacer algo, si no, que no haga nada directamente. Acá ustedes podrían ponerle alguna cosita más de que si no tiene resultados, que le muestre al usuario que no se obtuvieron ningún resultado de la consulta dada, pero bueno, eso se lo dejo como ustedes quieran, para que lo hagan o no, va a ser opcional. Bien, ahora acá tenemos dos alternativas. La primera es utilizar el método copy from record set del objeto range para pegar todos los valores obtenidos o bien utilizar el objeto record set e iterar sobre todos sus valores. Veamos cómo sería cada ejemplo para que ustedes puedan elegir el método que más se ajuste a sus necesidades. Vamos a poner acá método 1. Y como les dije, el primero sería utilizar el copy from record set. ¿Y cómo se utiliza esto? Vamos a llamar a this workbook, vamos a llamar la hoja, tenemos que indicar en qué hoja queremos pegar los resultados. También tenemos que indicarle a partir de qué rango queremos pegar todos los resultados obtenidos por la consulta que hicimos. Y una vez que ya le indicamos la hoja, el libro, la hoja y el rango, tenemos que llamar al método que dijimos, copy from record set, y pasarle el record set que tiene todos los valores. En este caso es rs, en nuestro caso. Así que ese sencillamente así ya estaría. Por otro lado, el método 2, que sería el de iterar los valores, para esto tenemos que utilizar o hacer uso del bucle while y decirle while nuestro record set EOF no sea true, es decir, mientras sigamos tendiendo, no hagamos llegado al final de este record set, vamos a hacer algo. Acá vamos a cerrar el while, el when, y acá adentro tenemos que hacer algo mientras esta condición no se cumpla. Entonces, mientras esta condición no se cumpla, ¿qué vamos a hacer? En nuestro caso no vamos a hacer nada, yo voy a poner un debug.print, que esto lo que hace es imprimir acá lo que le digamos acá, lo que le pasemos como parámetro, y acá viene la clave, ¿cómo obtenemos los valores del record set? Es muy fácil, para obtener los valores vamos a decir rs, agregamos un signo de exclamación y simplemente le tenemos que indicar acá el nombre de la columna del valor que queremos obtener. Es decir, que viene de acá. Si acá, por ejemplo, nosotros trayéramos, qué sé yo, nombre, columna, as, qué sé yo, este sería ítem. Vamos a ponerle así, as ítem. Entonces, para nosotros obtener este, lo llamaríamos así. Si trajéramos, qué sé yo, otra cualquier cosa, cualquier as nombre, por ejemplo, otra manera de obtenerlo sería así, nombre. Y así entramos a cada una de las columnas que tengamos en nuestra tabla y que nos haya devuelto la consulta dada. Así que bien, pero algo muy importante que tenemos que hacer en este segundo método, porque si dejamos así, ¿qué va a pasar? Esto nos va a estar devolviendo el primer registro, pero va a pasar infinitas veces, porque no estamos cambiando esta condición, entonces nunca va a llegar al final, porque siempre estaríamos iterando sobre el primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esto es muy importante siempre que utilizamos un bucle while para que no nos quede en un bucle indefinido y se nos cuelgue el programa, es decirle que se mueva al próximo registro después de hacer todas las cosas que tengamos que hacer. Entonces, para eso vamos a utilizar el método moveNext del objeto rs. Entonces, lo que hace este método es ejecutar todo lo que esté acá. En este caso sería esta sola tarea. En su caso debería ser, por ejemplo, poner los valores de las determinadas columnas en unas hojas, en donde quieran, donde desean hacer operaciones, lo que quieran y almacenar resultados. Luego de hacer todo lo que tengan que hacer, tienen que moverse al próximo registro. Esto lo hacen, como les dije, con este método que se llama moveNext. Entonces así van a ir operando fila a fila de los resultados que obtenieron hasta llegar al último. Una vez que llegan al último, se va a ejecutar esta columna, esta propiedad va a cambiar y va a pasar a ser true porque llegamos al final, al end of file justamente. Entonces recién ahí vamos a salir de nuestro bucle while. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta siempre en los bucle while. Perfecto, ahora lo último que nos restaría es liberar los objetos utilizados y listo, ya estaríamos. Para eso vamos a poner acá un if, vamos a decirle que si el estado, mediante la propiedad state del objeto, obtenemos el estado, y si esto es igual a 1 quiere decir que está abierto, entonces vamos a cerrar este objeto y vamos a poner dos puntos para poder hacer otra operación en la misma línea y vamos a hacer set rs igual nothing.
Ahí está. De esta manera ya cerramos el objeto y lo liberamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro objeto connection. Así que me copio la línea y nada más acá cambio estos CRS por el objeto connection. Perfecto. Bien, eso es todo. Acá no lo puedo ejecutar debido a que no tengo el driver HANA ni el entorno necesario instalado en esta máquina, pero de esta sencilla manera podemos conectarnos y obtener los datos de nuestro servidor HANA y hacer las operaciones que deseemos con ellos. Espero que les haya gustado y que les haya servido, y cualquier consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. También les voy a dejar el archivo para que puedan descargarlo y nos vemos en la próxima.